pasa mucho que, por ejemplo, tú en tu caso, por ejemplo, tienes los valores y te has preparado para enseñar algo que te ha costado experiencia y el tiempo también dedicado, ¿no? Sí. Pero hay, por ejemplo, que también en la educación pasa, y en la educación hasta ahora creo que pasa, en la educación tradicional, que es la universidad, lamentablemente, que muchos profesores enseñan un curso de lo cual quizás no han abierto ni una empresa, ¿no? A veces también lamentablemente pasa un poco. Mira, yo llevé en la universidad, y es un punto clave lo que acabas de decir, yo llevé en la universidad clase de contabilidad, administración de empresas, finanzas, economía, y ninguno de los 4 profesores tenía un negocio, o el que me enseñaba contabilidad tenía un estudio contable y le proveía de sus servicios a empresas, y nada por el estilo. Entonces, todo finalmente es muy teórico, pero cuando tú sales al ruedo, cuando sales al mundo de los negocios o al mundo del emprendimiento, lo que te enseñaron, primero que no te lo acuerdas, porque la mejor forma de aprender es haciéndolo, repitiéndolo. Entonces, es bien importante que se cambie también eso. Es algo que las universidades, yo hace tiempo vengo hablando con algunas universidades, con algunos institutos para que eso cambie, al punto que ahora justo antes te contaba que estoy terminando el primer diplomado en educación financiera en Latinoamérica que está avalado por la Cámara de Comercio. Para las personas, para la mayoría de las personas, es importante un certificado, ¿sí? Que salga con el certificado, sí, que salga por el Ministerio de Educación avalado, ¿no? Entonces, y este diplomado que vas a dar lo va a tener. Y este diplomado lo va a tener, pero en educación no formal, es decir, no es la tradicional. No es la tradicional, claro, sino es educación basada en experiencia, basada en la coherencia. Y son como 200 horas, pero el que sale de ahí y realmente pone en práctica la información y va a salir sale listo, con otro chip completamente diferente. Y qué importante es las finanzas, no solo en los negocios, en la vida, sino, bueno, negocios y la vida se resume las finanzas, pero qué importante es en todo, ¿no? En toda la empresa también, no solamente en las áreas de la contabilidad, sino en todas las áreas de la empresa. En todas las áreas, es importante las finanzas. Sí, al final una empresa cierra por iliquidez, o sea, por falta de liquidez, porque no hay flujo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en personas que dicen, yo voy a entrar a un empleo, voy a aprender, voy a ahorrar y cuando tenga un capital voy a montar mi propio negocio. Y está buenísimo que piense eso. El tema es que cuando sale no conoce, por ejemplo, el mundo de las ventas. Entonces siempre ha trabajado en un área en la que estaba detrás de un escritorio y de repente hacía A, B o C, pero cuando sale a emprender, invierte todos sus ahorros de 10 años de trabajo en un producto o en un emprendimiento y no sabe vender. Y si no hay ventas en un negocio, el negocio muere. Y hoy en día no solamente los emprendedores no solamente están en temas de consumo, que compren y lo vendan, sino que el emprendimiento también, por ejemplo, se va a los artistas, se va a los doctores, se va a diferentes áreas. Más que todo el ejemplo de artistas y doctores es que les pasa eso, ¿no? O sea, pueden tener el mejor talento del mundo, los doctores pueden ser excelentes doctores, pero he conversado con varios y me dicen, oye, yo no sé vender esto, o sea, me pones ahí, yo puedo operar, puedo ser la mejor operación del mundo, pero cuando se trata de venderme, no lo hago, o sea, no sé cómo hacerlo, no le nace, no tiene las herramientas, y eso es verdad. Y la mejor venta es uno mismo. Es uno mismo. O sea, lo mejor que uno debe de aprender a vender en el mundo de los negocios es a venderse a uno mismo. Porque si uno se sabe vender a sí mismo, uno luego puede vender cualquier otro tipo de producto o servicio. Carlos Valverde nos pregunta, ¿cuándo sacas tu libro, Pedro? Estoy afinando unos detalles, porque voy a lanzar un diplomado de día completo a nivel consciente. A nivel consciente es a nivel numérico. ¿Okay? Yo he visto que muchas personas enseñan, y está buenísimo, el tema de a nivel subconsciente. Cuando hablo a nivel subconsciente es a nivel no numérico, a nivel de relación con el dinero. Motivaciones también. Sí, motivación más que todo de empezar a buscar la abundancia, prosperidad y riqueza financiera. Pero aunque
el termostato de una persona es aquí y tú le aumentas la abundancia, la prosperidad y la riqueza aquí. El tema es que si tú no le resuelves las finanzas diarias de lo que tiene que hacer con el dinero que le ingresa y cómo se organiza, no importa qué tanto suba su inteligencia financiera, al final está pensando en cómo pago el mínimo de la tarjeta a fin de mes. Entonces, este primer seminario es a nivel numérico, es una persona ingresa y se le hace un diagnóstico completo de cómo se ha llevado su vida financiera y salimos de ahí con objetivos claros. ¿Estás en rojo o en verde? Sí, estás en rojo, en verde, y qué es lo que quieres hacer, y si estás en rojo, ¿cómo vas a ponerte en verde? Todo es un día completo para que una persona salga. Debe de ser en junio o julio. Junio o julio. En tus redes definitivamente va a estar con anticipación. Sí, por las redes. Lo vamos a poder ver también en las redes de Pedro Castre. Y vamos a entrar de lleno ahora sí a hablar de las finanzas personales y sobre los 3 tipos de cuenta que le enseñamos a tu sobrino. Por favor, ilústranos con ese tipo de cuentas que necesita un emprendedor para poder tener éxito en las finanzas. Claro, Carlos, claro que sí. Gracias. Mira, yo lo que le enseño a las personas es que tener un nivel de inteligencia financiera, nivel 1, es una persona que maneja solo una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria. Es decir, en la cuenta donde le depositan el sueldo o le depositan sus ingresos, de esa misma cuenta retira para todos los gastos que tiene que hacer en el mes. ¿Ya? Para todo. Para todo. ¿No? Y normalmente, si no le alcanza esa cuenta, lo que más fácil es plástico, tarjetas de crédito, y ahí uno se empieza a endeudar. ¿Okay? Lo que yo enseño en un nivel de inteligencia financiera 2 es que uno maneje 2 cuentas bancarias. 2 cuentas bancarias. Una cuenta que se llama la cuenta de libertad financiera y la cuenta de costos fijos. La cuenta de costos fijos es la para pagar la primerita, para pagar todos los gastos para que una persona pueda sobrevivir. Y la cuenta de libertad financiera es una cuenta en que las personas deben ahorrar dinero para que el día de mañana puedan usar ese dinero para invertir, para generar más fuentes de ingreso. Sin embargo, una persona, y acá viene algo clave y algo que sucede, es que una persona de pensamiento pobre o de clase media dice lo siguiente: de mis ingresos gasto y de lo que me queda ahorro. ¿Cuál crees que es el problema? Es que nunca le queda dinero para ahorrar, porque al final a veces se terminan endeudando. Una persona de pensamiento rico dice: de mis ingresos, como yo soy la persona más importante financieramente hablando, y si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí, yo separo un porcentaje de mi ingreso en mi cuenta de libertad financiera. Y de aquí, una persona, lo que queda, vamos a poner que alguien gane 1,000 soles al mes y debería de destinar 100 soles a la cuenta de libertad financiera y debe de empezar a acostumbrarse a vivir con 900 soles. ¿Qué recomiendas que sea un 10%? Un 10% si alguien no tiene deudas y un 5% si es que alguien tiene deudas. Correcto. Para que pueda salir de las deudas, y en la medida en que más rápido salga de las deudas va a tener un 10% ahora para empezar a pagarse a sí mismo primero. Correcto. Si yo le preguntara a las personas, mira, yo desarrollo redes de mercadeo, network marketing, hace ya 13 años atrás. Sí, claro. Y yo en el proceso le ando contando a las personas de la oportunidad de negocio, la oportunidad de consumir unos productos, X, Y o Z. Y las personas, la respuesta más común de las personas es: no tengo dinero. No tienen dinero. No tienen dinero para invertir. Y conozco personas que llevan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años trabajando y no tienen $500 ahorrados. Para invertir. $200 ahorrados para invertir para un negocio que te podría generar un ingreso adicional. Y sobre todo que las oportunidades llegan, bueno, pueden llegar varias veces, pero las oportunidades a veces solo una vez. A veces solo una vez. Entonces, si alguien hubiese puesto en práctica desde que empieza a ser parte de la PEA, de la población económicamente activa, y de todos sus sueldos, hubiese empezado a pagarse a sí mismo primero al menos 5%, hoy en esa cuenta de libertad financiera tendrían
mucho Mil. más de 1000, 2000, 3000, 4000 soles. ¿Y qué sucede? Que cuando tienes esa cuenta de libertad financiera engordada, como la famosa frase que dice, cuando el alumno está listo, el maestro llega. En el mundo de los negocios, Es así. cuando tu cuenta de libertad financiera está lista, las inversiones llegan. Pero las inversiones no van a llegar Si tú no estás si listo. tú no estás preparado para saber en qué momento invertir. Eso es muy cierto. Y si Hasta no ahí- tienes el saldo, ¿no? Para invertir. Claro que sí. Hasta ahí ya nos entregaste dos Dos cuentas. La de costos fijos y la de Libertad libertad financiera. financiera. Ahora viene la de Ahorro a largo plazo largo para plazo, gasto. Para gasto. Esta cuenta básicamente es para dos opciones: imprevistos o gastos planificados. Entonces, vamos a poner que alguien gana 900 soles. No, perdón, 1000 soles. Los 1000 soles se los depositan en su cuenta de costos fijos. ¿Costos fijos? ¿Ya? Entran los 1000 soles acá. Una persona, ya después de descontado los impuestos, una persona lo que debería de hacer es, ok, me voy a pagar a mí mismo primero el 10% y me acostumbro a vivir con 900 soles. Ahora, en el tiempo empieza a generar otras fuentes de ingreso, o vamos a poner que esa persona la asciendan y le suban el sueldo, o le suben el sueldo simplemente y le suben a 1500 soles más, o sea, 1500 soles en total. Correcto. 500 soles más. La mayoría de las personas dice, buenísimo, ahora tengo 500 soles más para gastar o para invertir. Normalmente Para gastar. la gente dice para gastar. Para gastar. O para pagar. Y los mandan, o para pagar, y los mandan acá. ¿Qué es lo que una persona debería de hacer? Debería de seguir depositando los 1000 soles acá, el 10 o 1500 soles acá. Debería de pagarse a sí mismo primero 150, y la diferencia, que serían 1350, 900 debería de mantener su estilo de vida, y la diferencia, que serían 450 soles, o sí, 450 soles, los debería de destinar entre su cuenta de libertad financiera y la de ahorro a largo plazo para gastos. Esta sí es para gastar. Por ejemplo, un viaje planificado. ¿Quieres ir con tu Y lo familia? que sobra de los costos fijos también se destina mitad, o sea, un poco Entre estas entre dos las cuentas. ¿En qué porcentajes? Dependiendo de la prioridad de una persona. Si quieres ahorrar para la cuota inicial de un carro, aquí. Si quieres imprevisto, por ejemplo, acá tienes un dinero y un día se te pincha la llanta del auto y no vas a usar el seguro del carro. Claro. Entonces, eso no lo tienes en tu presupuesto de costos fijos. Eso no está en el costo fijo. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para que no te despresupueste tu pagos mensuales de la cuenta de imprevistos? Correcto. O en algún momento, voy a ponerte otro ejemplo de imprevistos. Se te malogró la terma de la casa, la terma eléctrica o lo que sea. Entonces, eso no lo tienes en tus costos fijos. Pero ese dinero, ¿de dónde lo sacas? De tu cuenta de ahorro a largo plazo para gastos. Esta sí es para gastar. También aquí puedes ahorrar para poder hacer cualquier tipo de gasto planificado, un viaje nacional, un viaje internacional, Una buena vacación. y es una buena motivación. ¿Qué hace la mayoría de las personas cuando van a viajar? Van a sacar el dinero de la cuenta de costo fijo, y como no alcanza el dinero, entonces terminan endeudándose con las tarjetas de crédito. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias por enseñarnos estos tres tipos de cuentas que debería tener todo emprendedor, toda persona que quiera mejorar sus finanzas. Ya saben, amigos, que pueden utilizar este tip que ha dado Pedro Castro, lo pueden ver en sus videos también, y próximamente nos vamos a sorprender con su libro. Y vamos a continuar, Pedro, con lo que nos has contado. Bueno, ya después de estos tres tipos de cuenta, ya la persona, imaginemos que ya la persona ha recuperado su economía, o imaginemos mejor en tu caso, cuando tú estuviste, me contabas que tenías dos quiebras, o sea, quebraste 2 veces. Y yo te iba a hacer una pregunta hace un rato también, cuando se me fue la pregunta, pero quiero hacer, ¿qué sentiste cuando debías $40,000, $80,000? ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, y luego de poder aprender todo lo que has aprendido y voltear esa carta, pues, y ahora ya eres un hombre exitoso con los negocios que haces. ¿Qué se siente ahora, no? Del otro lado, en la moneda. Y la pregunta es que, o sea,
después cuando ya tuviste el éxito y todo el dinero que puede conllevar eso para poder invertir, ¿cuáles son las claves del éxito o las 3 claves que tú nos hablas siempre para poder llegar a tener éxito en las inversiones? Mira, cuando yo tuve la quiebra financiera fue muy duro. Además, que cuando yo tuve la deuda de más de $80,000, me enteré que iba a ser papá. Y eso para mí fue más duro todavía. Wow. Y yo le pregunto a la mamá si tenía seguro. Y me dijo que no tenía seguro médico. O sea, que todos los gastos tenían que ser por fuera. Y eso es mucho más costoso todavía. Entonces, me llegó una frase que dice que los niños traen el pan bajo el brazo. Y yo me aferré a esa frase. Yo me aferré a esa frase y dije, esto es una bendición. Hija, ¿verdad? Hija. Va a llegar. O sea, por algo pasa lo que está pasando. Sí. Por algo pasa lo que está pasando. Y eso también fue una razón poderosa para poder hacer. Para yo despabilarme, para no usar otra palabra. Y decir, ok, o sea, es hora de que haga que las cosas sean diferentes, porque con la información que yo conocía y la acción que yo le ponía todos los días, tenía unos resultados, X, Y o Z. Sin embargo, si yo quería cambiar mis resultados en el futuro, yo necesitaba tener una información distinta o una nueva información, para que esa nueva información yo la pueda poner en práctica y mejore los resultados, porque con la misma información, mismo resultado. O sea, lo que sucedía es que, o sea, tú sí estabas generabas, pero lo que venía después era el problema. Claro, lo que venía después y lo que no tenía capacidad de ahorro, no sabía cómo organizar el tema de lo de las cuentas, no sabía cómo pagarme a mí mismo primero, no sabía cómo salir de las deudas, y ahí fue que yo me empecé a educar financieramente. Empecé a invertir, no ni siquiera invertir, o sea, invertir en cosas sencillas como un libro, audiolibro, en la medida de mis posibilidades de repente iba a un seminario, pero me empecé a empapar, empecé a ver videos, a aprender y rápidamente, 100%. Sí, autodidacta a través de 100%. Muchos autores financieros, y lo que yo hice es empezar a poner en práctica esa información. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, tengo varios amigos que leen Kiyosaki. De hecho, se han leído muchos más libros que yo de Kiyosaki, pero no les van necesariamente mejor. ¿Por qué? Porque los libros los leen, pero no ponen en acción la información que han recibido. Yo me convertí en un hacedor. ¿Ya? La cosa obviamente mejoró. Yo aprendí este concepto de pagarme a mí mismo primero cuando tenía más de $80,000 y cuando me enteré que iba a tener una hija o una hija, un hijo en ese entonces, pues no sabíamos qué iba a ser, y yo me empecé a pagar a mí mismo el 1%, más no podía. Pero más importante que el monto es el hábito, y yo empecé, y bueno, ese porcentaje lo fui subiendo, y eso lo cuento mucho en mi canal de YouTube. Ahí yo cuento un poco más la historia en el video de cómo pagarme a mí mismo primero, ¿ya? Y luego de esa etapa ya pudiste sacar adelante tu vida, tu negocio, tu familia, y vienen ahí las 3 claves del éxito, Sí. ¿no? Cuéntanos un poco Ya, de eso. una vez que uno ya tiene la cuenta de libertad financiera, esa cuenta de libertad financiera es para invertir, para que las personas generen algún tipo de ingreso adicional. Mi recomendación es que inviertan en negocios de bajo riesgo y que no dependan de mucho tiempo de uno, porque normalmente uno tiene un trabajo, pero si tú te montas una panadería, un spa, un restaurante, un bar, pues normalmente vas a terminar renunciando, Claro. para ir a dedicarte al otro negocio. Entonces es Un negocio importante esclavo. que uno empiece a invertir, pero en negocios que no te demanden tiempo y que sean de bajo riesgo, porque recuerda que no estás invirtiendo $1,000, $2,000, $3,000 o $10,000. Estás invirtiendo todas las horas hombre que te tomó ahorrar esos $10,000, por ejemplo. Claro que sí. O sea, no es el dinero en sí, que Porque obviamente es en realidad dinero. lo que compras el tiempo de las personas, ¿no? Cuando Sí. alguien emplea a alguien, no estás comprándole El tiempo y sus estás conocimientos. comprando su tiempo, ¿no? Igual sabes, Sí. cuando tú vas a un trabajo, a una oficina, que hemos dicho que no está mal,
lo que estás vendiendo es tu tiempo. Sí, tu Eso tiempo es y tu conocimiento. ¿no? Mientras más sabes, también más ganas, Claro que sí. porque al final todos trabajan la misma cantidad de horas, ¿sí? Normalmente. Ahora, una vez que ya tienes la cuenta de libertad financiera, lo de las claves que yo le podría recomendar a las personas, o lo que yo he puesto, lo que yo he hecho en mi vida, número uno, ese dinero que tú vas a invertir tiene que ser respaldado o que debes de tener un abogado que se encargue de ayudarte con la formalización de tu inversión. Yo veo personas que yo a través de mis sesiones de coaching financiero que me dicen que le prestaron a tal persona, $5,000, $4,000. Yo le digo, bueno, ¿y tienes un contrato? ¿Hay alguna garantía de por medio? No. Inmobiliaria o mobiliaria? Nada. O sea, la gente suelta el dinero. Mira, yo tengo negocios con mi hermana y yo tengo contratos con mi hermana notarialmente. ¿Por qué? Porque en los negocios, pues, uno, hay que manejarlo así, y dos, que Dios no quiera, a mí me pasa algo. Mi hermana, ¿cómo recupera su dinero? También. Si no hay un contrato de por medio que esté notariado, ¿cómo mi hermana recupera el dinero? Claro. Entonces, es importante que así tú prestes dinero a algún familiar. Si yo les preguntara a todos los que nos están viendo, ¿cuánto dinero has prestado a un familiar que al día de hoy no te lo ha devuelto? Por favor, no lo pongan ahí en los comentarios. Solamente es una pregunta, no lo Incluso por no devolver el dinero se han generado conflictos familiares. Claro que sí. Yo le digo a las personas, ¿sabes qué? Si tú le vas a prestar dinero a un familiar, es mejor que andes pensando en regalárselo si es que no vas a formalizar ese préstamo. Claro que sí. Es un buen tip también para todas las personas. Iván dice, Pedro, si mi ingreso mes a mes es variable, hago redes de mercadeo solamente y apenas llego a cubrir mis costos fijos, ¿cómo hago para poder pagarme a mí mismo primero? Okay. Ahí voy a reiterar, y está buena la pregunta. Una persona de pensamiento pobre, de clase media, dice lo siguiente: de mis ingresos gasto y de lo que me queda ahorro. En cambio, una persona de pensamiento rico dice, de mis ingresos me pago a mí mismo primero y me acostumbro a vivir con la diferencia. Entonces, si una persona tiene ingresos variables, vamos a poner que sea 800 soles, el siguiente mes 900 soles, bueno, igualito, que se pague el 10% de 880 soles y que te acostumbres a vivir con 720 soles. Claro, y el otro mes 90. Pues. Y el otro mes 90 soles te pagas a ti mismo primero y te acostumbras a vivir con 810 soles. Pero esa es la estrategia, porque al final, si no, uno no termina ahorrando. Es una estrategia, porque conforme van, o sea, por ejemplo en el emprendimiento, algunas veces el crecimiento económico puede ser exponencial. Con esa estrategia va a ser mucho más poderosa todavía. Correcto. ¿No? Porque sí. Conforme vas avanzando tu costo fijo, que es tu ingreso de dinero, vas a dejar más porcentaje en las otras cuentas, ¿no? Sí, además que lo importante es que el dinero de la cuenta de libertad financiera esté en una cuenta diferente. Por eso que hay 3 cuentas bancarias. Y que la tarjeta de débito de esta segunda cuenta, de la cuenta de libertad financiera, es una cuenta en la que tú no tengas acceso a menos que vayas a usarla para invertir. Sí, o sea, tú debes de aprender a vivir con el dinero que hay en tu cuenta de costos fijos. ¿Tú te consideras una persona de frases? Yo te he visto bastante frases. Me gusta. La forma que te informas también viene con bastantes frases, ¿no? Sí, es una persona de motivación. He tenido el gusto y de verdad suerte de poder asistir a alguna de tus charlas. Y siempre te he visto esa particularidad, ¿no? De poder poner frases, de poder lanzar siempre frases. Y si yo te digo una frase, por ejemplo, de que todo empieza con una visión, que lo he visto en una de tus redes, ¿qué nos podrías decir eso? Que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cualquier negocio que uno quiere emprender, de hecho, uno monta una empresa y lo primero que te recomiendan en la universidad es que tenga una visión, una misión y todo, ¿no? Pero yo creo que hay 2 ingredientes claves en cualquier negocio que uno quiera emprender.
Número uno, que uno tenga una visión. O sea, ¿qué es lo que realmente quieras lograr? Y no solamente que tengas la visión, sino que te visualices en esa visión. Correcto. Si mi visión, por ejemplo, es... y alguien lo comentó aquí en un mensaje. Mi visión es que a través de mi negocio querer comprarme un carro, ¿sí? O querer comprarme una casa en cualquier lugar. Si es el carro, mi mejor consejo es ándate a la tienda de autos del carro de tus sueños, pide un vehículo de test, un vehículo de prueba, que te lo pidan, que te lo den un fin de semana para que lo pruebes, y de ahí te dejas el auto y te subes al micro o al metropolitano de nuevo y te vas a la casa, ¿eh? Pero la experiencia, sí, gracioso, al subconsciente, son anclajes emocionales que de ahí, cuando uno se levanta todos los días por las mañanas, las nalgas las mueve distinta. Ese carro tiene que ser mío. Ese carro tiene que ser mío, porque hay un anclaje emocional. Por ejemplo, ya lo viviste, ya lo sentiste, ya te quedas con eso y dices... Y sales todos los días con esa emoción. ¿Quieres más de eso? Con esa energía. Psicológicamente es... Cuando yo quería comprarme el departamento de mis sueños, yo lo que hice fue empezar a buscar departamentos como yo los quería, en los distritos en los que yo lo quería, y me ponía mi mejor traje, mi mejor vestimenta, y lo que hacía era llamar y sacar una cita con la corredora. ¿Para qué? Para ir y ver y visualizarme ahí adentro. Y ver y ver las vistas, como son los detalles, todo. Y desde ahí empecé a visualizar, empecé a escribir cómo lo quería. Entonces, uno es el tema de visión. Todo empieza con una visión. Y dos, uno debe tener razones poderosas. Esas razones deben de ser más fuertes que tus excusas. La mayoría de las personas para cualquier cosa le pone excusas, ¿sí? Pero si tus razones son más fuertes que tus excusas, ese es un tremendo motor para cualquier persona, en lo que quiera. Por ejemplo, muchas veces uno tiene un empleo, ¿okay? Y ya hemos dicho que el empleo no es ni bueno ni malo, es una forma de ganar dinero. Pero yo lo veo que muchas veces uno tiene las fotos de los hijos en el empleo. Y aunque puede ser su motor, también es un anclaje para que una persona se quede ahí y no ande pensando en ver otras opciones. En ver otras opciones. Seguir creciendo. Eso también es un detalle importante, ¿eh? La verdad que sí. O sea, puede ser un motor como puede ser un anclaje. Y lo que yo sentí también, muy aparte, como tú dices, tienes una especialización en finanzas, eres coach, y dentro de tu parte de coach eres una persona que motiva a la gente. Cuando la gente sale de tu charla, sale motivado, sale con ganas de hacer cosas, ¿no? Y a lo que tú hablas también del tema de poder tener una visión, dentro de eso también está mucho el tema de las metas, ¿no? Porque la visión a veces es muy larga, a 5 años, 10 años, ¿no? Sí, pero si uno no tiene las metas también, y voy al tema de las frases, que eres un hombre de frases, cuando dices, si no tienes metas, ni te metas, ¿no? Y eso es algo muy cierto, puede sonar gracioso también, pero es muy cierto. ¿Qué nos puedes comentar de esa frase? Sí, total. O sea, en el mundo de los negocios, si no tienes metas, ni te metas, porque es importante que uno tenga una visión, y lo acabas de decir tal cual. O sea, la visión finalmente es algo, pucha, que uno lo puede ver como de aquí a 5 o 10 años. Entonces, no vas a tener la motivación todos los días, claro. Y aunque tienes tus motores, de que pueden ser tu esposa, tu esposo, todos los hijos y todo, pero las metas también son un motor. Mi recomendación es que se pongan metas cortitas y alcanzables. Por más sencilla que una persona quiera, y hay una frase que dice, un sueño se convierte en meta cuando le pones fecha de vencimiento. O sea, yo puedo tener el sueño, pero si yo le pongo una meta, una fecha de vencimiento, yo tengo que llegar a ese punto. Ahora, si no lo logré, no importa. Se replantea un poquito más de tiempo, pero vas a trabajar de una forma completamente diferente si tú te pones una fecha en la que quieres cumplir esa meta. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros en el día a día que cuando tienes mucho tiempo, haces pocas cosas? Y cuando tú sabes que llega el tiempo en el que tienes que salir, tienes que empezar una reunión, tienes que entregar el proyecto, en 4 o 5 horas haces lo que no habías hecho en 16 horas de tiempo libre. Pasa eso, ¿no? Eso pasa muchas veces. Entonces,
Si uno pone una meta con una fecha de vencimiento y sabes que te está quedando cada vez menos tiempo para lograrlo, uno empieza a hacer más cosas con el objetivo trazado. Claro que sí, pero la verdad, muchísimas gracias. Yo sé que podríamos quedarnos hablando toda la noche de frases porque tienes un montón de frases en tus redes y de verdad muy motivadoras, que calan también en las personas a poder dar un pequeño cambio. Bueno, primero agradecerte a ti, Carlos, por este espacio. Para mí realmente un honor y todo un privilegio poder tener este espacio contigo y poder ser parte de esta entrevista en tu programa de Tiempo de Emprender. Hay un libro que a mí me marcó, un libro que muchos lo han escuchado o lo han visto en la Javier Prado, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Te recomiendo que lo vuelvas a buscar y lo leas, y si nunca lo has leído, pues ese libro lo deberías de leer. Te digo esto porque ese libro se publicó en el año 1997. Yo tenía 17 años de edad y en 6 años de carrera universitaria, ningún profesor de la universidad me recomendó ese libro. Ningún compañero de clase lo vi leyendo ese libro o que me recomendara ese libro. 8 años después, a los 25 años de edad, cuando yo me uní a la industria de las redes de mercadeo, me recomendaron ese libro. Y me dijeron que si yo quería ser exitoso, tenía que ser un gran lector. Así que yo hice caso, me leí ese libro y ese fue el libro que hiciera que yo dijera: de aquí a los próximos años, y me puse una meta, voy a lograr mi libertad financiera. Ese fue el libro que a mí me marcó y ese fue el libro que yo le recomiendo a todos, porque pues, si lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquier otra persona, como ya sé que lo ha hecho en los que lo han leído, ¿no? Pero no solamente lo han leído, sino que lo han puesto en práctica. Que lo apliquen. Que lo apliquen. Y síganme ahí a través de mi canal de YouTube. Tengo información supremamente valiosa para agregarle valor a las finanzas personales y empresariales. Y pronto, a través de los medios de las redes sociales, estaré anunciando el diplomado, mi seminario de un día, mi libro y también el lanzamiento de mi página web.